Historia 1. El juicio del cementerio de la ciudad perdida, Yucatán, México. Me llamo José Luis y durante más de 20 años he trabajado como vigilante nocturno en un pequeño pueblo de Yucatán, México. Siempre pensé que los cementerios eran lugares de respeto y silencio, pero lo que viví en ese cementerio abandonado llamado la ciudad perdida cambió por completo mi forma de ver las cosas. Todo comenzó una noche cuando el reloj marcaba casi la medianoche y el pueblo estaba envuelto en un silencio sepulcral, solo roto por el viento que movía las ramas de los árboles secos alrededor del cementerio. Ese lugar había sido olvidado por las autoridades. Nadie se acercaba desde hacía años, las lápidas estaban cubiertas de musgo y las cruces de madera se caían por el tiempo y el abandono. Yo estaba haciendo mi ronda de rutina cuando vi que algo extraño ocurría. Una neblina espesa empezó a cubrir el suelo. Un vapor frío y denso que parecía moverse con voluntad propia. El aire se volvió pesado como si el mismo lugar respirara con dificultad. Fue entonces cuando escuché los primeros murmullos, voces apagadas, como susurros que venían de entre las tumbas. Me acerqué con cautela y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. De repente la neblina se levantó y apareció frente a mí un círculo de figuras oscuras envueltas en capas negras que no dejaban ver sus rostros. Me miraron con ojos que brillaban como carbones encendidos y me hicieron un gesto para que me acercara. Sin saber cómo, caminé hacia ellos y antes de darme cuenta me encontré en medio de un tribunal antiguo, una especie de juicio que no era de este mundo. En aquel lugar se juzgaban las almas que se habían atrevido a entrar en el cementerio, y yo, sin querer, me había convertido en uno de ellos. Cada figura representaba un miedo distinto, y me obligaron a enfrentar el mío más profundo, el miedo a la soledad absoluta. El suelo bajo mis pies parecía volverse arena movediza y mientras más intentaba alejarme, más me hundía en una oscuridad que parecía absorber hasta mi propia alma. Las voces se hicieron más fuertes, recitando sentencias que parecían arrancadas de mis peores pesadillas. Me obligaron a revivir momentos de mi vida en los que me sentí abandonado, traicionado, invisible. Sentí la presión de sus palabras como si fueran cuchillas atravesando mi pecho. Pero lo más aterrador era que el tiempo no existía allí. No sabía si había pasado un minuto o una eternidad. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca, como si estuviera atrapado en una prisión invisible. De repente una figura distinta se acercó, más grande que las demás, con un rostro cubierto por una máscara de hueso que parecía una calavera. Su voz era grave, como el retumbar de un tambor, y me dijo que ese juicio no era para condenarme ni para salvarme, sino para hacerme enfrentar aquello que me impedía vivir plenamente. Me indicó que debía aceptar mi miedo para poder salir de ese lugar. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a enfrentar esa soledad, a aceptarla como parte de mí. Cuando lo hice, sentí que el peso que me aplastaba desaparecía y la figura con la máscara me dejó ir. Abrí los ojos y estaba de nuevo en la entrada del cementerio con la neblina disipándose y el viento susurrando como si nada hubiera pasado. Desde entonces, cada vez que vuelvo a ese cementerio, siento que algo me observa, que el juicio sigue esperando a otros que se atrevan a cruzar sus puertas. No sé si fue un sueño, una alucinación o una realidad que no puedo explicar, pero algo dentro de mí cambió para siempre. Sé que hay lugares donde los muertos no descansan y donde los vivos deben pagar el precio de sus temores más profundos. El cementerio de la ciudad perdida no es solo un lugar de tumbas, es un tribunal donde las almas se enfrentan a sus propios demonios. Y yo tuve la desgracia, o la suerte, de ser parte de ese juicio. Desde aquella noche evito caminar cerca, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y la luna está llena, puedo escuchar los susurros que llaman a los que no temen enfrentar lo imposible. Y sé que alguien más caerá en ese juicio, atrapado entre la vida y la muerte, enfrentando sus miedos en un tribunal que no perdona ni olvida. Historia 2. El perfume de la novia desaparecida. Tarragona, España. Me llamo Marta y durante los últimos 10 años he vivido en una pequeña calle del casco antiguo de Tarragona, justo al lado de un cementerio olvidado que pocos recuerdan. Desde hace meses, algo extraño empezó a suceder en nuestro barrio. Un perfume dulce, delicado, pero al mismo tiempo inquietante, comenzó a flotar en el aire durante las noches. Era un aroma que nunca antes había sentido, y pronto me di cuenta de que no era solo yo quien lo percibía. Vecinos, amigos y hasta desconocidos hablaban de ese olor a flores blancas y jazmín mezclado con un leve toque amaderado que parecía venir de ningún lugar y de todos a la vez. Al principio pensé que era alguna fragancia nueva de alguna tienda cercana, pero pronto supe que había algo más oscuro detrás de ese perfume. Los rumores comenzaron a circular, contando la historia de una novia que desapareció misteriosamente el día de su boda, hace más de 100 años, y que desde entonces su espíritu vaga por las calles de Tarragona, esperando que alguien la encuentre para poder cumplir su último deseo, casarse finalmente.
Una noche decidí seguir el rastro de aquel aroma que me envolvía como un manto invisible, casi hipnótico. Caminé sin rumbo fijo, dejando que el viento me guiara entre callejones y plazas silenciosas hasta que llegué a la entrada del viejo cementerio. Las rejas oxidadas y los muros cubiertos de enredaderas parecían esconder secretos que nadie quería descubrir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando el perfume se volvió más intenso, como si la propia novia estuviera justo frente a mí, invitándome a entrar. Crucé la puerta y el silencio se apoderó de todo, solo roto por el crujir de mis pasos sobre la grava. Entre las lápidas, la niebla comenzaba a elevarse del suelo, envolviendo todo en un ambiente fantasmal. Fue entonces cuando la vi, una figura vestida con un vestido blanco antiguo, roto y manchado por el tiempo, con un velo que cubría su rostro pálido y sus ojos hundidos que me miraban con una mezcla de tristeza y desesperación. No emitía sonido, pero el perfume a su alrededor era tan fuerte que parecía gritar en silencio. Intenté acercarme, pero el suelo bajo mis pies comenzó a temblar y la temperatura descendió abruptamente. Sentí una presencia fría que me envolvía y una voz susurrante que parecía salir de todas partes y de ninguna a la vez, diciendo palabras en catalán antiguo que no entendía, pero que me helaban el alma. Me di cuenta de que estaba atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, un espacio donde el tiempo se desvanecía y donde el espíritu de la novia repetía una y otra vez la promesa de un amor que nunca se concretó. Intenté hablarle, decirle que ya no estaba sola, que podía descansar, pero ella solo extendió una mano translúcida hacia mí y una lágrima de cristal recorrió su mejilla. De repente, imágenes comenzaron a invadir mi mente. La boda interrumpida por un accidente fatal, la desaparición inexplicable, la familia rota y el duelo eterno. Comprendí que el perfume no era solo un aroma, sino una trampa, una invitación para que los vivos entraran en ese mundo de dolor y nunca pudieran salir. Sentí que mi voluntad se debilitaba y que me estaba convirtiendo en parte de ese lugar maldito. Con un esfuerzo desesperado, cerré los ojos y recé en voz baja, recordando las oraciones que me enseñó mi abuela, que también vivió cerca de ese cementerio y conocía sus secretos. Cuando abrí los ojos, la figura se había desvanecido y el perfume comenzó a disiparse con el viento. Salí corriendo del cementerio con el corazón latiendo a 1000 por hora y la sensación de que algo me había seguido hasta casa. Desde esa noche nunca más he sentido el perfume, pero sé que la novia sigue esperando. A veces, cuando paso frente a la verja del cementerio, siento una mirada invisible que me observa y sé que su historia no terminó. La ciudad parece olvidar, pero el perfume vuelve, llevando con él el eco de una promesa rota, de un amor perdido y de un juicio silencioso que nadie se atreve a enfrentar. El cementerio olvidado de Tarragona es más que un lugar de descanso. Es un lugar donde el pasado duele y donde los suspiros de una novia perdida en el tiempo se convierten en un lamento eterno que solo los que se atreven a escuchar pueden oír. Historia 3. La máscara de hierro del cementerio de Potosí, Potosí, Bolivia. Me llamo Rodrigo y fui durante varios años guardián de un cementerio histórico en Potosí, Bolivia, un lugar cargado de leyendas y sombras que el tiempo no ha logrado borrar. Entre sus tumbas antiguas, hace poco encontraron una máscara de hierro enterrada junto a un sepulcro olvidado, y desde entonces las cosas empezaron a volverse inquietantes. La máscara parecía un objeto pesado, frío al tacto, con una superficie oxidada que reflejaba las pocas luces de la luna en las noches sin nubes. Nadie sabía cómo llegó allí ni a quién pertenecía, pero varios lugareños, movidos por la curiosidad o la codicia, intentaron ponérsela y no tardaron en perderse en sí mismos. Recuerdo la primera vez que uno de ellos, un joven llamado Esteban, apareció en el cementerio con la máscara puesta. Al principio parecía que nada había cambiado, pero pronto su mirada se volvió vacía, sus gestos lentos y mecánicos, como si su alma se desvaneciera lentamente. Empezó a olvidarse de quién era, de dónde venía, y sus palabras se tornaron ecos confusos, sin sentido, como si estuviera atrapado en una memoria que no le pertenecía. Otros intentaron advertirle, pero fue inútil. La máscara parecía absorber no solo su rostro, sino también su esencia, convirtiéndolo en una sombra errante entre las lápidas. A medida que más personas usaban la máscara, el cementerio se volvió un lugar de susurros y pasos invisibles. Los árboles crujían con un viento que no existía y las noches se llenaban de luces apagadas que bailaban entre las tumbas. Una noche me vi obligado a entrar en el mausoleo donde la máscara fue encontrada. El aire era denso y olía a hierro oxidado mezclado con tierra húmeda. Mientras sostenía la máscara, sentí una presión en mi mente, como si voces antiguas intentaran comunicarse conmigo. Intenté dejarla en el altar de la capilla, pero la máscara parecía tener voluntad propia. Se deslizó de mis manos y rodó hacia un rincón oscuro, como si rechazara cualquier intento de ser olvidada nuevamente. Los días siguientes fueron una pesadilla.
Mis sueños se llenaron de imágenes borrosas, rostros distorsionados, gritos ahogados y sombras que susurraban mi nombre con una voz que parecía venir de siglos atrás. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien o algo me observaba. Una noche, mientras caminaba por el cementerio, vi a Esteban caminando sin rumbo, con la máscara en la mano, pero sin usarla. Sus ojos, aunque vacíos, me miraron con un atisbo de miedo y me susurró que debía advertirme. No es solo una máscara, es una prisión para las almas que olvidaron su nombre. Quien la use deja de ser el mismo y se convierte en un eco del pasado, una sombra condenada a vagar sin identidad. Intenté convencerlo de que buscáramos ayuda, pero antes de que pudiera responder, desapareció en la niebla que comenzó a cubrir todo el lugar. Desde entonces, el cementerio cambió para siempre. La máscara sigue allí, oculta entre las tumbas, esperando a la próxima persona que se atreva a usarla. Dicen que cada vez que alguien la usa, pierde un pedazo de su alma, y que esas almas se unen para formar un ejército de sombras que se alimentan del olvido. Yo decidí alejarme, pero llevo conmigo la certeza de que la máscara no conoce la muerte ni el descanso. En mis noches más solitarias siento que la máscara llama a mi nombre, y que si alguna vez caigo en su trampa, mi rostro y mi historia serán borrados para siempre, convertidos en otra sombra más que vaga sin rumbo en el cementerio de Potosí. Historia 4. El eco de la última canción. Ciudad de México, México. Me llamo Ana y trabajo desde hace 15 años en una funeraria cercana al Panteón de San Isidro, en la Ciudad de México. Siempre he estado acostumbrada a la muerte y al silencio que la acompaña, pero lo que sucedió en aquel cementerio me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el más allá. Todo comenzó una noche fría, cuando las luces del barrio empezaban a apagarse y una bruma ligera cubría las lápidas gastadas por el tiempo. Fue entonces cuando escuché por primera vez aquella melodía, una canción de cuna, suave y triste, que parecía venir de un rincón perdido entre las tumbas. La letra era desconocida, como un idioma olvidado, y a medida que la música se repetía, un sentimiento de angustia y desesperación se apoderaba de mí y de quienes la oían. Los vecinos comenzaron a hablar de la tumba de una mujer llamada Rosa María, quien había vivido hace casi un siglo y era conocida por su voz angelical, que solía arrullar a los niños del barrio con su canción de cuna. Se decía que murió antes de poder ver a su hija crecer y desde entonces su alma parecía atrapada entre esas paredes de piedra. Decidí investigar más y pasé varias noches cerca de su tumba, intentando entender por qué su voz había vuelto a sonar. A medida que la canción se hacía más intensa, podía sentir una presencia fría a mi alrededor, una energía densa que oprimía el pecho y hacía que la piel se erizara. En una ocasión un viento helado sopló con fuerza y las hojas secas comenzaron a girar alrededor de mí, como si la misma naturaleza estuviera participando en ese ritual silencioso. Una noche, mientras la melodía alcanzaba su punto más alto, vi una figura en el umbral del cementerio. Una mujer vestida con un vestido antiguo, blanco pero manchado de tierra, que cantaba con los labios apenas moviéndose. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus ojos brillaban con un fuego triste y desesperado. Quise acercarme, pero mis piernas temblaban y sentía que algo me retenía. La voz continuaba, pero la letra había cambiado. Ya no era una canción de cuna, sino una letanía oscura que hablaba de pérdidas, de recuerdos rotos y de un dolor que no encontraba consuelo. Aquellos que escucharon la canción empezaron a sufrir pesadillas recurrentes, sueños donde el tiempo se distorsionaba y el lamento de Rosa María se convertía en un grito silencioso que atravesaba el alma. Algunos perdieron el sueño, otros comenzaron a sentirse enfermos, como si la música hubiera abierto una herida invisible dentro de ellos. Intenté advertir a mis vecinos, pero la canción seguía repitiéndose, cada vez más fuerte y más clara, invadiendo las calles cercanas al cementerio como un eco imposible de ignorar. Me di cuenta de que aquella tumba guardaba un secreto mucho más profundo, una historia que nadie quería contar. Descubrí que Rosa María había sido acusada injustamente de algo terrible, y su muerte fue un castigo que nunca aceptó. Su alma, atrapada entre la injusticia y la desesperación, buscaba una manera de liberar su sufrimiento, usando su última canción como un lamento eterno. En las noches en que la melodía suena, siento que el cementerio se convierte en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y que la voz de Rosa María es un llamado para que alguien escuche su verdad y la libere de su condena. Desde entonces, evito pasar por ese panteón cuando cae la noche, pero sé que la canción seguirá resonando, atrapando a quienes tengan la desgracia de oírla, convirtiendo sus corazones en prisiones de dolor y miedo, como una maldición que no conoce el olvido ni el descanso. Historia 5. El despertar de la capilla abandonada. Almería, España. Me llamo Francisco y soy sepulturero en un pequeño pueblo de Almería desde hace más de 17 años. Siempre he trabajado cerca de la capilla que se encuentra al borde del antiguo cementerio,
una construcción de piedra desgastada por el viento del desierto y la sal del mar que llega desde la costa. Todos en el pueblo saben que esa capilla fue abandonada hace décadas, después de que un sacerdote desapareciera sin dejar rastro justo después de oficiar una misa de medianoche. Desde entonces nadie se ha atrevido a entrar, salvo unos pocos curiosos que siempre regresaron con la mirada vacía y las palabras atrapadas en la garganta. Hace unos meses, mientras hacía mi ronda nocturna para asegurarme de que todo estuviera en orden entre las tumbas, noté una luz tenue que salía de las grietas de la puerta de la capilla. Al principio pensé que era algún vagabundo buscando refugio, pero cuando me acerqué sentí un olor extraño, como incienso podrido mezclado con algo que no sabría describir, un aroma que quemaba la nariz y me hacía lagrimear sin control. Me quedé quieto escuchando y detrás de la puerta escuché un murmullo como una voz vieja rezando en un idioma que nunca había escuchado. La luz se volvió más intensa, parpadeando como si respirara. Di unos pasos atrás cuando vi una sombra moverse detrás de los vitrales rotos. Era una figura alargada, encorvada, que parecía arrastrarse sobre el suelo de piedra. Por un momento pensé que era un animal, pero cuando se irguió, vi claramente la forma de una persona, o algo que alguna vez fue humano. Mi abuela siempre decía que esa capilla había sido levantada sobre restos mucho más antiguos, un terreno maldito donde los primeros habitantes hacían sacrificios para pedir lluvias. Muchos no creen esas historias, pero yo siempre he sabido que los muertos guardan secretos que prefieren no compartir. Volví la noche siguiente, incapaz de sacarme de la cabeza la imagen de esa figura y la luz palpitante. Esta vez llevé una linterna y crucé la verja oxidada que rodea la capilla. El portón de madera estaba entreabierto y rechinó como si se quejara cuando lo empujé. Dentro, la luz no venía de ninguna vela ni de ninguna lámpara. Era como una bruma luminosa que flotaba en el aire, pulsando al ritmo de una respiración lenta y profunda. En medio de la capilla, justo frente al altar cubierto de polvo y telarañas, estaba la figura. Llevaba una sotana negra, rasgada en la parte de atrás, y su cabeza estaba cubierta por un velo oscuro que apenas dejaba ver una piel pálida, casi gris. El murmullo era más claro, palabras que se arrastraban como gusanos por el suelo de piedra, palabras que no entendía, pero que retumbaban dentro de mi cabeza. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo se hubiera pegado a mis botas. La figura giró lentamente hacia mí y sentí un frío tan profundo que me dolieron los huesos. No tenía ojos, solo cuencas vacías de las que salía un leve resplandor. No sé cómo logré soltarme. Creo que grité, o tal vez recé, pero cuando parpadeé estaba fuera, jadeando entre las tumbas, con la linterna rota a mis pies. Desde aquella noche, la luz sigue apareciendo. Cada vez que alguien del pueblo intenta acercarse, ve esa figura que se arrastra y se levanta como un monstruo hecho de sombras y ceniza. Algunos dicen que es el sacerdote que desapareció, castigado por traicionar a Dios. Otros creen que es algo mucho más antiguo, algo que se despertó debajo de la capilla y que ahora usa ese cuerpo para mirar el mundo de nuevo. Yo sigo trabajando en el cementerio porque no sé hacer otra cosa, pero cuando cae la noche me alejo lo más que puedo de la capilla. A veces, mientras entierro a alguien, escucho la misma voz rezando muy baja, como si viajara por la tierra húmeda hasta mis oídos. Y cuando eso pasa, me detengo, cierro los ojos y rezo por mí, porque sé que algún día esa figura saldrá de la capilla, cruzará el portón del cementerio y buscará compañía para su condena. Nadie sabe cuándo, pero todos aquí sentimos que ese despertar ya comenzó y que la luz que brota de esas piedras viejas no es una bendición, sino una advertencia. Historia 6. El susurro del exorcista, Morelos, México. Me llamo Ernesto y fui exorcista durante casi 40 años, pero hace tiempo colgué mi estola y guardé el agua bendita convencido de que nunca más volvería a enfrentarme a la oscuridad. Sin embargo, hace 3 meses recibí una carta sin remitente, escrita con una caligrafía temblorosa que decía solo esto: Padre Ernesto, el niño no descansa. Venga al Panteón de San Mateo esta noche o será demasiado tarde. Al principio pensé que era una broma pesada, pero algo dentro de mí, un presentimiento que nunca me abandonó del todo, me obligó a preparar mi vieja maleta de reliquias y tomar un autobús hasta Morelos, donde el Panteón de San Mateo se extiende entre árboles torcidos y lápidas comidas por el musgo. Llegué cuando la luna estaba alta, iluminando la reja oxidada que crujía con cada ráfaga de viento. Apenas crucé la entrada, sentí esa vieja presión en el pecho, esa sensación de que algo me observaba desde cada rincón. Caminé entre tumbas agrietadas hasta encontrar la más pequeña, una lápida rota con un nombre apenas visible: Julián Ramírez, 1972-1979. Frente a ella, el suelo parecía más oscuro, como si absorbiera la luz de la luna. Me arrodillé, puse la mano sobre la tierra fría y recité un Padre Nuestro, pero al terminar escuché un susurro que me heló la sangre: Padre Ernesto, ayúdeme. La voz era de un niño, pero tenía un tono que no era humano, un eco de algo atrapado,
deformado por años de soledad y miedo. Cerré los ojos y sentí como una brisa helada me envolvía, trayendo imágenes a mi mente. La silueta de un niño jugando entre las tumbas, la sombra de un hombre encapuchado encendiendo velas negras, un cuchillo manchado de algo oscuro. Comprendí que Julián no había muerto de enfermedad ni accidente. Fue sacrificado en un ritual prohibido que buscaba abrir un portal bajo la tierra sagrada del cementerio. Nunca lograron completarlo porque alguien interrumpió la ceremonia, pero la inocencia de Julián quedó atrapada como un candado, sellando algo que ahora intenta romperse. Escuché de nuevo el susurro. Si no me saca de aquí, vendrá por todos. Mi instinto me obligó a buscar señales del ritual. Caminé alrededor de la tumba y pronto encontré restos de velas negras, trozos de tela quemada y marcas en la tierra formando un círculo imperfecto. Todo seguía allí, esperando ser terminado. Saqué mi cruz, la misma que usé en Roma cuando enfrenté cosas que ningún hombre debería ver, y comencé a rociar agua bendita mientras recitaba oraciones de liberación. Cada palabra parecía chocar con una barrera invisible, un muro de desesperación que no quería ceder. De pronto sentí que alguien se paraba detrás de mí. Giré y vi la figura de un hombre alto cubierto con un manto oscuro que no dejaba ver su rostro. No se movía, pero su respiración se escuchaba como un gruñido ahogado. Entendí que era el remanente del brujo que inició todo, su espíritu anclado a este lugar por la sangre del niño. El aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. La tierra alrededor de la tumba comenzó a temblar, como si algo intentara salir. El susurro del niño se mezclaba con gritos y el brujo dio un paso hacia mí, extendiendo una mano huesuda. Recité el último exorcismo que aún recordaba de memoria, palabras que apenas me salían de la garganta. Un viento violento apagó las velas, arrancó hojas de los árboles y levantó tierra y polvo en un remolino infernal. Sentí que me arrancaban parte del alma, que la oscuridad me tragaba junto con el niño, pero entonces vi una pequeña luz, una chispa, como una luciérnaga sobre la lápida. El susurro del niño cambió. Gracias, Padre. El brujo lanzó un chillido tan agudo que mis oídos sangraron. Luego se desvaneció en la nada, tragado por la misma tierra que lo había escondido durante décadas. La calma regresó de golpe, y cuando me atreví a abrir los ojos, la tumba de Julián estaba limpia, como si nunca hubiera sido profanada. Me quedé allí, de rodillas, hasta que la primera luz del amanecer iluminó el cementerio. Me fui de San Mateo sin volver la vista atrás. Ahora cada noche escucho en mis sueños la voz de Julián, pero ya no me pide ayuda, solo canta una canción suave, como si por fin pudiera dormir. Guardo mi cruz y mi estola otra vez, aunque sé que nunca podré retirarme del todo, porque Morelos tiene muchos cementerios, y entre sus tumbas siempre habrá un susurro esperando a ser escuchado por alguien que aún se atreva a responder. Historia 7. La muñeca en la tumba del pescador, Montevideo, Uruguay. Me llamo Ramiro y trabajo como vigilante nocturno en un pequeño cementerio costero de Montevideo. Un lugar tan cercano al mar que en las madrugadas se escucha el rugido de las olas mezclándose con el susurro del viento que pasa silbando entre las cruces oxidadas. Entre tantas tumbas olvidadas hay una que todos evitamos, la del viejo Martín Duarte, un pescador que desapareció en el mar hace más de 50 años y cuyo cuerpo dicen nunca fue devuelto por las aguas. Sobre su tumba siempre se encuentra una muñeca antigua, de porcelana agrietada, vestida con un vestido blanco manchado por la humedad y la sal. Nadie sabe quién la puso allí la primera vez. Dicen que apareció una madrugada de tormenta, justo después de que una gran ola rompiera parte del muro que separa el cementerio del océano. Desde entonces la muñeca está allí, mirando con ojos de vidrio hacia el horizonte, como esperando algo que no llega. Lo extraño comenzó cuando algunos trabajadores intentaron quitarla. El primero fue un sepulturero nuevo, un muchacho joven llamado Fabián. Quiso tirarla a la basura diciendo que era una ofensa dejar juguetes en un lugar de descanso. Apenas la levantó, el suelo alrededor de la tumba comenzó a humedecerse. Pequeños charcos aparecieron donde no había agua y un viento salado casi pegajoso le voló el sombrero. Al día siguiente la marea subió tanto que parte del cementerio quedó bajo el agua y la muñeca, misteriosamente, estaba de nuevo sobre la lápida de Martín, limpia como si nadie la hubiera tocado. Después fue don Ricardo, un jardinero viejo que lleva más de 30 años aquí. Con más valor que sentido, intentó enterrar la muñeca bajo una acacia seca. Dice que cuando empezó a cavar, escuchó una voz que salía del hueco, un murmullo que repetía su nombre arrastrado por un burbujeo, como si hablara bajo el agua. Tiró la pala, corrió hasta la entrada y nunca volvió. Desde entonces nadie se atreve a tocarla. Cada cierto tiempo algún curioso se acerca, sobre todo turistas que no creen en supersticiones.
A veces vienen de noche alumbrando con celulares y cuando extienden la mano para coger la muñeca, el mar se agita de forma violenta, golpea el muro y baña las tumbas más cercanas. Una vez, vi con mis propios ojos cómo una pareja de estudiantes intentó llevársela como recuerdo. La mujer la metió en su mochila y mientras bajaban la colina, una ola gigantesca golpeó la costa y la tierra tembló como si algo bajo las tumbas despertara hambriento. Al día siguiente encontramos la mochila junto a la tumba de Martín, abierta, y la muñeca otra vez sentada sobre la lápida, inmóvil, vigilando. Nadie volvió a ver a esa pareja. Algunos dicen que el viejo Martín hizo un pacto para regresar con vida cuando fue tragado por el mar, pero que algo salió mal y su espíritu quedó atado a esa muñeca que alguien, quién sabe quién, dejó para que lo vigile y lo mantenga dormido bajo la tierra húmeda. Otros creen que la muñeca es su hija, la que nunca conoció, convertida en ofrenda para apaciguar su furia. Yo no sé qué creer, pero todas las noches, cuando paso cerca de esa tumba, me santiguo y apuro el paso. He visto cosas que nadie creería. Huellas mojadas alrededor de la lápida, marcas de manos pequeñas sobre la arena, como si la muñeca caminara sola hasta la orilla. Y siempre después de tormentas grandes, la encontramos con el vestido empapado pero sentada firme, como si cuidara que nadie toque la tumba de su dueño. Una madrugada de luna llena, cuando el viento parecía arrastrar voces de marineros muertos, me animé a preguntarle en voz baja por qué estaba allí. No obtuve respuesta, claro, pero juraría que uno de sus ojos de vidrio se movió, como si me mirara por dentro, y escuché una risa ahogada mezclada con el romper de las olas. Desde entonces evito esa parte del cementerio. Sé que mientras la muñeca permanezca en su lugar, el mar se mantiene donde debe estar. Pero si algún día alguien logra llevársela lejos, estoy seguro de que el océano se tragará este cementerio y arrastrará con él a todo aquel que ose interrumpir el descanso del viejo Martín Duarte, el pescador que nunca volvió, pero que sigue escuchando el llamado de las profundidades. Historia 8. El último viaje del alma. Valencia, España. Me llamo Esteban y toda mi vida trabajé como marmolista, tallando nombres y fechas sobre lápidas en el cementerio viejo de Valencia, donde los muertos parecen multiplicarse cada año mientras los vivos olvidan sus nombres. Nunca temí al silencio de las tumbas ni a la brisa fría que sopla desde el mar. Pero hace unos meses algo empezó a cambiar. Todo comenzó una madrugada de noviembre cuando fui a terminar un encargo urgente. Mientras limpiaba la piedra de un nicho olvidado, levanté la vista hacia el horizonte y vi, entre la bruma que cubría el camposanto, la silueta de un barco enorme, negro como el carbón, detenido sobre las aguas quietas que bordean el puerto. Era imposible que un barco tan grande navegara tan cerca, pero allí estaba inmóvil, iluminado por luces opacas que parpadeaban como estrellas moribundas. Pensé que era el cansancio, la falta de sueño o la humedad que me calaba los huesos, pero cuando volví la noche siguiente, el barco seguía allí, más cerca, con velas rasgadas que se mecían aunque no hubiera viento. Esa noche escuché un sonido que nunca olvidaré, un cuerno grave, profundo, que parecía venir de debajo de la tierra. Sentí que algo me llamaba. Los días siguientes no pude pensar en otra cosa. Mientras cincelaba nombres de desconocidos, sentía que esos mismos nombres eran susurrados por una bruma salina que se filtraba entre los muros del cementerio. Cada tumba parecía vibrar con un murmullo tenue, como si los que yacían bajo la tierra supieran del barco y esperaran subirse a él. Una noche decidí acercarme más. Crucé el portón de hierro del cementerio y seguí el sendero de grava hasta la parte trasera, donde una vieja verja da a un acantilado. Allí estaba el barco, tan cerca que podía ver figuras moviéndose sobre la cubierta. No tenían rostro, solo siluetas difusas envueltas en ropajes húmedos, mirando hacia tierra firme como si aguardaran una señal. Un frío me recorrió cuando una de esas figuras levantó un brazo huesudo y me señaló. Sentí un peso en el pecho, una presión que me empujaba hacia adelante. Bajé por la ladera. Mis botas se hundían en la tierra mojada mientras la bruma se cerraba a mi alrededor. Cuando llegué a la orilla, el barco estaba casi tocando las rocas. Un tablón podrido se extendía como pasarela. Sin pensarlo, lo crucé. El aire olía a sal y a algo rancio, como madera mojada y carne marchita. Una vez a bordo, el ruido del mar desapareció. Solo quedaba un silencio denso, roto por susurros que parecían surgir de cada rincón del casco. Caminé por la cubierta esquivando figuras encorvadas que murmuraban palabras que no entendía. No sentía miedo sino una extraña resignación, como si siempre hubiera sabido que ese era mi lugar. El barco empezó a moverse sin velas ni motor. Se deslizó hacia un horizonte de niebla que tragaba la luna. Miré atrás y ya no vi el cementerio, ni las luces de Valencia, solo una oscuridad que me tragaba sin remedio. Un anciano sin ojos, envuelto en un manto carcomido, se acercó y me entregó algo. Una piedra blanca, fría, del tamaño de mi mano. Al mirarla vi mi nombre tallado en ella,
igual que tantas veces lo hice para otros. Entonces entendí que ya no pertenecía a ningún sitio, que el barco me llevaba donde iban los que no descansan, los que murieron sin ser llorados, los que cargan secretos tan pesados que ni la tumba puede retener. Atravesamos un mar negro como el petróleo, sin olas ni viento. A cada lado del casco se escuchaban golpes sordos, como si cosas sin forma nadaran junto a nosotros, rozando la madera húmeda con dedos fríos. No sé cuánto tiempo llevo aquí. El sol no existe en este lugar y la luna se oculta tras una niebla espesa que nunca se abre. A veces me asomo por la barandilla y veo otros barcos que se cruzan en silencio, cargados de sombras que miran hacia adelante, esperando un puerto que nunca llega. No sé si estoy vivo o muerto, si este barco es un castigo o un refugio. Lo único que sé es que cada noche escucho nuevos nombres susurrados por la bruma, nombres de personas que dejé atrás, nombres que alguna vez tallé sobre mármol y que ahora esperan su turno para embarcar. Y mientras esta nave siga flotando sobre un mar que no existe, yo seguiré tallando nombres en la piedra blanca que me entregaron, manteniendo viva una lista interminable de almas que, como yo, emprendieron su último viaje hacia un horizonte que nunca muestra la aurora. Historia 9. El retorno de los hijos de Eolo, Chihuahua, México. Me llamo Leonel y soy velador en un cementerio viejo en las afueras de Chihuahua, un lugar que desde hace décadas guarda más secretos de los que cualquiera se atreve a contar en voz alta. Aquí, entre lápidas torcidas y cruces oxidadas, se dice que descansan los hijos de Eolo, hombres y mujeres que en tiempos antiguos veneraban al dios de los vientos y que, según cuentan los abuelos, podían invocar tormentas o calmar huracanes con solo pronunciar palabras que se perdieron con los siglos. La primera vez que sentí que algo despertaba fue en una madrugada de enero, cuando el viento bajó de las sierras más frío que nunca, silbando como un animal herido. Caminaba entre las tumbas con mi lámpara de gas cuando escuché un murmullo que no venía de ningún lado. Era como si el viento susurrara palabras en un idioma viejo, un canto arrastrado que se colaba por cada rendija de mi abrigo. Me detuve frente a una fosa común, una hilera de cruces de madera podrida, donde, según los registros, enterraron a los últimos descendientes de esa secta que adoraba al viento. Nadie en el pueblo se acerca a esa parte del cementerio porque dicen que allí nunca crece nada y ni siquiera los perros se atreven a orinar cerca. Esa noche el viento se volvió más fuerte, levantando polvo y arena que me cegaron los ojos. Cerré la lámpara y recé en voz baja, pero el murmullo se hizo más claro. Juraría que escuché mi nombre mezclado con risas que venían de debajo de la tierra. Me fui corriendo, pero cuando crucé el portón sentí que algo me seguía. Una corriente helada que giraba alrededor de mis piernas como manos buscando atraparme. Desde entonces cada noche el viento sopla más fuerte. Los árboles alrededor del camposanto crujen como si fueran a partirse y los techos de las bóvedas tiemblan con un rumor de lamentos. A veces, entre los silbidos del viento se escuchan pasos. No pasos de hombre, sino de algo ligero que se arrastra sobre la grava, como si la arena cobrara vida. Un compañero mío, don Tomás, un viejo que lleva más de 40 años cuidando este lugar, me contó que cuando era niño su abuelo le hablaba de los hijos de Eolo. Decía que cuando morían eran enterrados con la boca llena de sal y piedras negras para que no pudieran hablar desde la tumba. Pero parece que algo falló, porque ahora hablan a través del viento, buscando a quien los escuche. Hace una semana, durante una tormenta de arena, vi algo que me hizo temblar como nunca. A través de la polvareda, junto a la fosa común, distinguí figuras paradas. No eran sólidas, sino sombras movidas por la corriente. Tenían forma humana, pero sus brazos parecían alargarse y desvanecerse como humo. No caminaban. Flotaban entre las tumbas, rozando cruces, arrancando flores secas de los arreglos olvidados. Cuando una de esas figuras se volvió hacia mí, sentí un golpe de aire tan frío que pensé que me partiría los huesos. No pude moverme, solo escuché un susurro: «Devuélvenos el aliento». Desde entonces sé que no buscan descanso, buscan venganza. Venganza por haber sido enterrados con la boca sellada, por haber sido olvidados en un rincón donde ni la lluvia se atreve a caer. Cada noche me refugio en la caseta de ladrillo junto a la entrada, pero los vientos golpean la puerta como si quisieran arrancarla. Mis lámparas se apagan sin explicación y cuando logro encenderlas de nuevo, la arena cubre el suelo como si el desierto hubiera invadido mi guarida. A veces encuentro marcas de manos en la ventana, huellas de dedos largos formadas por polvo y sal. Los viejos del pueblo dicen que para calmarlos hay que dejar ofrendas, sal, agua y un puñado de tierra de donde venga el viento. Anoche reuní valor para intentarlo. Dejé un cuenco de barro con sal gruesa, un vaso de agua clara y un puñado de arena fina frente a la fosa. El viento se calmó por un momento y escuché un susurro agradecido, pero duró poco. Hoy vuelve a soplar, más fuerte, trayendo consigo un canto lejano, un rumor que hace vibrar las lápidas como cuerdas de un instrumento maldito. Ahora escribo esto mientras escucho golpeteos en el techo de la caseta.
No sé cuánto tiempo podré resistir. Sé que algún día abriré la puerta y el viento me tragará, llevándome con ellos, haciéndome uno más de esos murmullos que se pierden entre las tumbas. Y cuando eso pase, otros veladores vendrán, escucharán mi nombre arrastrado por la corriente y entenderán que nadie puede encerrar para siempre a los hijos de Eolo, porque mientras sople el viento, ellos siempre encontrarán la forma de regresar. Historia 10. El corredor de la muerte. Quito, Ecuador. Me llamo Simón y durante casi 20 años he trabajado como ayudante de mantenimiento en el cementerio San Juan de Quito, un lugar apartado en lo alto de una colina, rodeado de árboles que crujen con el viento frío que baja de la montaña. Desde que era joven escuché historias de un pasadizo que conecta las tumbas más antiguas con la cripta principal, un corredor subterráneo que según dicen se construyó para mover ataúdes sin que la gente del pueblo lo supiera. Nadie sabe quién lo hizo realmente ni por qué, pero todos lo llaman el corredor de la muerte. La primera vez que oí hablar de él fue por boca de mi abuelo, que también trabajó aquí. Decía que si alguien se atrevía a bajar por la trampilla vieja detrás de la Capilla del Silencio, escucharía voces que lo llamarían por su nombre y que si respondía nunca volvería a salir. Yo siempre pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos, pero hace 5 años vi algo que cambió mi forma de mirar este lugar. Fue una madrugada de julio. Me tocaba cerrar los candados de las rejas y dar la última ronda. Caminaba con mi linterna encendida cuando escuché un golpe sordo, como si algo pesado se arrastrara bajo el suelo. Seguí el sonido hasta la parte trasera de la capilla. Allí, medio oculta entre la hierba húmeda y piedras sueltas, encontré la trampilla de hierro. Nunca la había visto abierta, pero esa noche estaba entreabierta, dejando escapar un aire tan helado que empañó el cristal de mi linterna. No pude resistir. Bajé unos escalones de piedra cubiertos de moho. El eco de mis pasos era tragado por una oscuridad espesa. A cada paso escuchaba un murmullo, voces que no hablaban español ni ningún idioma que reconociera, pero que de alguna forma entendía dentro de mi cabeza. Vi nichos tallados en la roca viva, ataúdes podridos alineados como si alguien los hubiera colocado allí solo para ocultarlos de los vivos. Seguí caminando hasta sentir que el túnel se angostaba y la linterna comenzó a parpadear. Entonces los vi, sombras que se movían torpemente, figuras envueltas en sudarios desgarrados, caminando en fila como un cortejo fúnebre interminable. No tenían ojos, solo huecos negros que me atravesaron cuando se detuvieron frente a mí. Uno de ellos levantó una mano y apuntó hacia adelante, invitándome a seguirlos. Sentí un frío en el pecho y una certeza. Si daba un paso más, nunca volvería a ver la luz del día. Retrocedí como pude, tropezando con piedras húmedas. Escuché un grito seco, como una carcajada rasgada por la garganta de alguien que ya no respira. Subí de un salto la escalera, cerré la trampilla y le puse encima un banco de piedra. No conté nada a nadie, pero desde esa noche, cada vez que paso cerca de la capilla, escucho golpes bajo el suelo, golpes que siguen mis pasos. Hay otros que no tuvieron tanta suerte. Hace 2 años un grupo de muchachos se coló al cementerio de noche, buscando grabar videos para asustar a sus amigos. Encontraron la trampilla y bajaron riendo, encendiendo linternas y burlándose de los muertos. Solo uno de ellos volvió a salir, pero regresó con la mirada perdida y la boca llena de tierra. Nunca volvió a hablar y ahora deambula por el pueblo como un espectro vivo, murmurando frases sin sentido cuando alguien se le acerca. Desde entonces nadie se atreve a bajar, pero hay noches en que vemos luces parpadear bajo la tierra, como si alguien caminara con velas encendidas en lo profundo. Algunos dicen que el corredor fue creado por monjes que guardaban secretos oscuros. Otros creen que es una grieta hacia otro mundo, un umbral donde las almas se detienen para enfrentar un juicio que nunca termina. Yo solo sé que cada año la tierra se hunde un poco más alrededor de la capilla y algunas tumbas se agrietan dejando escapar un vapor frío, como si algo respirara debajo. A veces, cuando el viento calla, se escuchan pasos arrastrándose bajo mis pies mientras barro los pasillos. No importa cuántas cruces levanten ni cuántas oraciones recen. El corredor de la muerte sigue ahí, esperando a los que se atreven a buscar respuestas donde solo hay ecos y silencio. Yo sigo aquí, barriendo hojas secas y reparando velas rotas, fingiendo que no escucho mi nombre susurrado desde las entrañas de la tierra, fingiendo que nunca bajé esas escaleras que me mostraron la fila interminable de sombras esperando su turno para caminar. Porque sé que cuando me llegue la hora, serán ellos quienes me lleven por ese túnel, y entonces mi nombre se sumará a los murmullos que arrastran sus pasos bajo el cementerio de Quito, donde la muerte nunca cierra sus puertas. Historia 11. El fuego eterno. Sevilla, España. Me llamo Julián y soy sepulturero en un cementerio antiguo a las afueras de Sevilla, un lugar que carga más historias que cruces y más secretos que nombres escritos en piedra. Desde joven escuché hablar de la llama que nunca muere, un fuego que arde sobre una tumba olvidada en la esquina más oscura del Camposanto, donde ni las sombras se atreven a posarse demasiado tiempo.
Nadie recuerda quién fue enterrado allí exactamente. Los registros se perdieron hace siglos y solo queda una losa rota, cubierta de musgo y cenizas negras que nunca se enfrían. La primera vez que vi la llama fue en una madrugada fría de diciembre. Caminaba con mi farol, revisando que ninguna vela encendida se quedara ardiendo junto a los nichos, cuando vi un destello anaranjado que palpitaba detrás de un muro derruido. Pensé que era algún indigente buscando calor, pero cuando me acerqué sentí un calor seco, diferente, un calor que quemaba sin quemar la piel. Frente a mí, una llama danzaba sin leña, sin aceite, flotando a pocos centímetros de la piedra. La miré hipnotizado hasta que escuché un crujido, como huesos quebrándose, y una voz que surgió de la tierra, una voz ronca que repetía una sola palabra: perdón. Volví corriendo a la caseta del guardián, y desde entonces cada noche sentía que esa palabra me seguía, susurrada por el viento entre los cipreses. Los viejos del barrio dicen que esa llama pertenece a un hombre que vendió su alma por poder y traicionó a su propio hermano durante una guerra que desangró estas tierras hace cientos de años. Dicen que al morir, su espíritu no encontró descanso y su culpa ardió tan fuerte que se volvió fuego, un fuego que no necesita oxígeno, que vive del remordimiento. He visto con mis propios ojos cómo la lluvia golpea la llama y se convierte en vapor antes de tocarla. Ni los vendavales del invierno logran apagarla. Hace un par de años unos jóvenes borrachos intentaron orinar sobre ella para reírse de la historia. Apenas se acercaron, la llama creció, se alargó como una lengua viva y uno de ellos cayó de rodillas, temblando como si una fiebre le quemara por dentro. A la mañana siguiente lo encontraron muerto en su cama, con la piel fría pero una marca oscura sobre su pecho, como un carbón encendido. Desde entonces nadie vuelve a burlarse. Hay noches en que me atrevo a observarla de lejos. He notado que dentro de la llama se forman figuras, rostros retorcidos como si quisieran gritar, pero la lengua de fuego los devorara. Algunos dicen que son las almas de todos los que fueron traicionados por el hombre que yace bajo la losa. Otros creen que es él mismo, multiplicado por cada mentira que pronunció. Una vez en Semana Santa, un sacerdote vino a bendecir la tumba, quiso rodearla con agua bendita, pero el suelo se abrió en grietas pequeñas y absorbió el agua como si la tierra estuviera sedienta. El sacerdote, pálido, me confesó que nunca sintió una presencia tan pesada. Me advirtió que me alejara, que no volviera a escuchar la voz, pero es imposible no escucharla. Cada madrugada se escucha un murmullo arrastrado. Perdón, 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 como si cada chispa de esa llama suplicara una absolución que no puede llegar. A veces pienso en apagarla, pero nadie se atreve. He soñado con hombres envueltos en llamas, caminando entre las lápidas, tocando las cruces de hierro que se ponen rojas bajo sus manos. Sueño que la llama crece tanto que devora las tumbas vecinas, que convierte en ceniza cada nombre, borrando la memoria de todos. Y siempre despierto con un olor a humo que no se va ni lavando la ropa. Dicen que cuando el fuego eterno se apague, Sevilla entera temblará, porque el alma que arde ahí abajo por fin saldrá a buscar el perdón que nadie puede darle. Mientras tanto, sigo mi ronda cada noche, mirando de reojo ese brillo anaranjado que titila como un ojo abierto. Y cada vez que escucho la palabra perdón, siento un escalofrío que me recuerda que todos tenemos algo por lo que arderíamos sin descanso, algo que ni la tierra, ni la cruz, ni la lluvia podrían enterrar del todo. Historia 12. El último canto del ángel. Arequipa, Perú. Me llamo Elena y trabajo desde hace 10 años como florista en el cementerio de La Pacheta, en Arequipa. Mi madre ya lo hacía antes que yo y siempre decía que entre tantas tumbas uno acaba escuchando más voces de los muertos que de los vivos. Pero ninguna voz me marcó tanto como la que empezó a escucharse hace 3 inviernos, una noche helada cuando la luna se coló entera entre los cipreses y bañó de plata las cruces más viejas. Todo empezó con un rumor de que un ángel había caído en el camposanto, un ángel que cantaba. Al principio pensé que era otra leyenda de borrachos, pero pronto supe que algo muy real se arrastraba entre las lápidas. La primera vez que oí su canto estaba recogiendo los floreros antes de cerrar el portón. Era una melodía suave, dulce como una nana que mi abuela me cantaba de niña, pero detrás de esa dulzura había un eco que me heló la sangre. Miré a mi alrededor y vi a un hombre de espaldas, parado junto a la tumba de un niño. Parecía dormido de pie. Di un paso para llamarlo, y fue entonces cuando vi su rostro iluminado por la luna. Tenía los ojos abiertos pero vacíos, como si mirara algo que yo no podía ver. Murmuraba palabras en un idioma que nunca escuché y cuando me acerqué noté que se movía despacio, siguiendo una música que solo él escuchaba. Desde esa noche empezaron los rumores. Gente del barrio decía que algunos vecinos despertaban de madrugada, salían de sus casas como fantasmas y caminaban hacia el cementerio, descalzos, sin sentir el frío, sin notar el lodo ni las piedras cortando los pies. Llegaban hasta la parte más vieja,
donde la hierba crece amarilla entre mausoleos agrietados. Allí decían que se arrodillaban alrededor de una figura que cantaba de espaldas, una silueta con alas ennegrecidas por un fuego que nadie vio encenderse. Los viejos empezaron a llamarlo el ángel caído de la Pacheta. Yo quise olvidarlo, cerrar temprano y no volver a pisar la parte antigua, pero una noche escuché su canto dentro de mi casa. Me desperté empapada en sudor. La melodía me susurraba detrás de la oreja, tan clara como si me cantara desde la almohada. Mis pies se movieron solos, bajé las escaleras, abrí la puerta. Cuando volví en mí, estaba frente a la tumba del niño, rodeada de otros como yo, todos con los ojos abiertos, todos murmurando la misma melodía. En medio de nosotros estaba él. No era alto ni imponente como en los cuadros de iglesia. Era un hombre pálido, cubierto por plumas oscuras que se caían como ceniza a cada nota. Su rostro estaba cubierto de grietas, como mármol roto, pero de su garganta salía un canto que atrapaba la voluntad. Intenté gritar, pero la voz se me quedó atrapada en el pecho. Solo podía escuchar. Dicen que quienes se acercan demasiado no despiertan más. Sus cuerpos aparecen al día siguiente, tendidos entre las criptas, con los ojos secos y una expresión de paz que hiela el alma. Una noche llevé sal bendita y agua de la iglesia. La rocié alrededor del sitio donde él cantaba, esperando que algo lo espantara. Pero cuando la sal tocó la tierra, la melodía se hizo más fuerte y vi cómo sus alas se abrieron, gigantes, cubriendo las tumbas cercanas como un velo de sombra. Mi madre siempre decía que los ángeles caídos no buscan perdón, buscan arrastrar a otros a su condena para no estar solos. Desde entonces cada noche dejo velas blancas alrededor de la entrada, como si pudiera detener a los que caminan dormidos hacia su canto. Pero siempre encuentro nuevas huellas en la tierra húmeda, pasos pequeños, pasos de ancianos, de niños, todos atraídos por la voz que nunca se calla. Algunos dicen que en Arequipa hubo un monje que vendió su fe a cambio de una voz tan bella que pudiera curar almas. Cuando murió, su canto quedó atrapado entre los muros del convento viejo, pero ahora vaga por la Pacheta buscando gargantas vivas para seguir cantando. Yo sigo trabajando aquí, podando rosales y recogiendo pétalos marchitos, pero cuando el viento sopla entre los mausoleos, cierro fuerte los oídos y rezo para no escuchar el primer acorde, porque sé que una vez que oyes su canción no hay vuelta atrás. Tus pies se mueven solos, tus ojos se apagan y tu último sueño es una nana cantada por un ángel que ya no pertenece al cielo ni a la tierra. Y cuando llegue mi turno sé que caminaré entre las tumbas con los demás, en silencio, con la luna alumbrando mis pasos, hasta arrodillarme junto a él para entregarle mi voz, una chispa más para su último canto. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.